fusiló a todos los cadetes y mandó a destruir la escuela politécnica y le echó sal para que no naciese nada. Él tenía también, este presidente, un pensamiento mágico. Era un paranoico. Asturias usaba mucho la psiquiatría. En Torotungo es un pedófilo. El señor presidente es un paranoico. En la historia de Mulata de Tal es un esquizofrénico con tendencias exhibicionistas. En fin, él usaba mucho, como casi todos los autores, la psiquiatría porque atrae. Ahora, yo quisiera decirte, porque hay mucho, podríamos pasar horas hablando de él y de cómo yo lo conocí, qué sentimiento me daba él a mí. Era muy bondadoso, era muy callado, muy observador, era sobre todo de una inmensa modestia, verdaderamente ejemplar. Y algunas veces pues reía de las cosas que hacíamos nosotros los estudiantes. Cuando murió Pablo Neruda, yo lo llamé por teléfono. Pablo Neruda murió 11 días después de que Salvador Allende, el doctor, nuestro colega pediatra, se suicidase. Y lo llamé y le dije: don Miguel Ángel, tengo la pena de informarle que acaba de morir Pablo Neruda. Él se llamaba Neftalí Reyes Basualto, el verdadero nombre. Ricardo Neftalí Reyes Basualto. Y él se puso Neruda, por razones que podría explicar, pero que no hay tiempo para hacerlo. Y me dijo: sí, está bien. Yo me quedé impresionado. Cualquier otra persona llora o hace un comentario, qué desgracia, o qué pena, o pega un grito. Está bien, me dijo. Y a los pocos días se le hizo un homenaje en la Sala Pleyel de París. Y entonces él participó. Una cosa curiosa como anécdota que quisiera referir, porque es muy importante lo que tú dices de cómo somos los chapines, fue que había un palco reservado para él con 4 butacas. Entonces, una butaca para doña Blanca, su segunda esposa. La primera fue la señora Clemencia Amado, con quien tuvo 2 hijos. En el 39 nació Rodrigo y en el 41 nació Miguel. Rodrigo está descansando ya en paz. Entonces, fuimos los 4 y yo observé que en la entrada de la Sala Pleyel no nos quitaban las tarjetas de invitación. Nos sentamos en las butacas, yo le pedí la tarjeta a mi mujer y salí, porque afuera había una enorme cantidad de guatemaltecos que no podían entrar, no había lugar, ni habían entradas. Ni tenían entradas. Ni tenían entradas. Entonces, como observé eso, salí con 2 entradas, entré con un amigo, un compatriota, él la dio otra vez, salió, entró con otro, y así se fue llenando el pequeño palco, concebido para 4 personas, con una veintena de guatemaltecos que estaban sentados en el suelo, medios parados, todos apretados, y se voltea don Miguel Ángel, así, y dice, perdonen el término, qué cabrones son los chapines. Bueno, yo no sé. Claro, o sea, eso nos describe muy bien y a él también, ¿verdad? Él también, sí. Porque eso era importante. Pues qué bueno esa respuesta que tú nos das, apoyado por anécdotas que lo reflejan, ¿no? Primero, un hombre sencillo, un hombre modesto, ¿verdad? Porque, bueno, digo que no se enojó. Embajador y todo. Embajador y ahí todos sentados en el suelo. Ahí todos sentados alrededor. Y luego dijo un poema que fue el parangón que hago yo entre lo que él me dice a mí por teléfono y el poema triste y profundo que le hizo a Pablo Neruda. Bueno, recuérdate tú que, como comentábamos contigo hace algún momento, que Pablo Neruda y él coincidieron en París. Sí. Y coincidieron en que ambos
recibieron el premio Lenin de la Paz, ambos, sí. Y en su momento, pues, el premio Nobel, que lo recibió Pablo Neruda posteriormente. Sí. Tú te recuerdas, porque estoy seguro que te recuerdas, de que en el final de uno de los poemas de Pablo Neruda, él dice: Guatemala, tú eres la dignidad de América. Es decir, también Pablo Neruda tenía una visión muy particular de esta nuestra pequeña Guatemala, que de repente nosotros hasta tendemos a verla de menos, pero que es un gran país con hombres, pues, como Miguel Ángel Asturias y como otros muchos de los hombres que se mencionan. Así que, pues qué bueno ver todas esas anécdotas que se tiene. O como la carta que le hizo Mario Monteforte, ¿no? En Retratos Hablados, que aquí tengo el pequeño librito, donde dice él: sos trompudo como los indios y cuentero como las viejas de la calle ancha, sos huevón como los hombres de la parroquia y alto como los ceros de mi patria. Pareces un pocito donde se reflejan hasta los lunares de mi patria. Te deberían de poner en el escudo nacional. Pero lo más lindo de vos es que todo lo que sos, lo sos hasta las cachas. Entonces, más Chapín no podía ser. No podía ser. Eso es, todo lo que sos, lo sos. Era profundamente Chapín. Un hombre alto, ¿no? Un hombre de altura. 1,90, Luis Cardosa 1,85. y Aragón lo describía, pues, en su aspecto general, y decía, y era como una cerbatana, porque destacaba dentro del grupo por su altura, 1,80, 1,85, pues que en aquella época era, y aún hoy, pues es una altura considerable. Sí, bueno, y lo decía, es alto y tiene una cabeza de piedra como los monolitos de Quiriguá. Es una verdadera estela maya. Entonces todo eso atraía mucho a la gente en París, ¿no? Su aspecto, su prestancia y esa sencillez con la que se conducía a lo largo de su vida, en todo momento. Siempre atento. Doña Blanca, su segunda esposa, decía que siempre estaba escribiendo cuando le venía una idea, en los manteles del restaurante, en la mano, en la servilleta, para guardar esa idea y después incluirla en sus obras. Él vivía en eso. Su pasión era escribir. Él fue embajador en París del 66, 67, no me recuerdo qué año. Lo nombró Julio César Méndez Montenegro. Y luego, ¿qué hace él en su vida cuando termina el servicio en diplomático? A continuación, se compra un apartamento en la 17 Rue Saint-Ferdinand de París, cerca, a unos cuantos pasos del Arco del Triunfo, y ahí vive. Y allí es donde yo lo visito ya a menudo y conozco a mucha gente, entre otros a Mario Monteforte, ¿no? Y cuando yo le conté, le dije a Mario Monteforte, a él le impresionó mucho que yo me recordase de esta carta que le dedicó a Asturias. En esa casa se reunía mucha gente, ¿no? Y allí fue donde él me dijo que se sentía enfermo. Se hizo una biopsia y se descubrió un cáncer, un carcinoma de las células de Lieberkühn. Y yo le dije a él que tenía que operarse rápido. En esa época los médicos éramos cándidos o tal vez un poco hipócritas, diría yo, con perdón de mis colegas, o alguna razón, pero no decíamos el diagnóstico. Y la gente, sobre todo él, siendo tan observador, se percató que era una enfermedad grave. Cuando yo le digo, mire, tiene pólipos que se pueden transformar muy pronto en cáncer, opérese inmediatamente. Y se operó a los 6 meses y yo le escogí al cirujano.